justamente para platicar sobre este tema en la línea telefónica, agradezco mucho que nos tome la llamada Rafael Guarneros, él es coordinador del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo Condesa. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jonathan. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Al contrario, Rafael, pues en primer lugar, este video me imagino es producto de las cámaras de videovigilancia del edificio en el que vivía Cristina. Sí, exacto. Sí, son 3 cámaras. Nosotros lo único que hicimos fue tratar de empatar la imagen cronológicamente para que quedara más claro cómo se estuvieron dando los hechos anteriores al homicidio y posteriores al homicidio, que sería con la identificación de este probable responsable del delito, ¿verdad? Claro, hay una parte que en el video, como el que estamos viendo ahorita, que se ve salir justamente, suponemos que es Cristina Vázquez, y más adelante, ¿cuánto tiempo pasa entre que ella regresa y se toma al sujeto presunto homicida? No, estamos hablando de casi 6 horas. La primera parte es para demostrar que hubo una charla previa con el jefe de la policía, precisamente para denunciar la preocupación de que se estaban metiendo por su azotea ya desde hace tiempo. Se habían estado robando objetos, ropa de mujer, ropa que después se encontró en el edificio contiguo de Baja California 370, que es un edificio clausurado desde hace 2 años y medio, este edificio con el gobierno de la Ciudad de México, y como está abandonado, pues desde ahí empezaron a ser habitado por delincuentes, por gente de la calle, y desde ese edificio se brincaban al edificio de Cristi. Entonces ella, al estar en el último piso, en el departamento 6, pues escuchaba perfectamente los pasos, y era la que tenía esa preocupación de que se fueran a meter, y entonces tuvo la reunión con el jefe de sector, una reunión que no duró más de 10 minutos, y después regresa a su domicilio siendo las 5 de la tarde, y después pues son las 6 horas que no sabemos qué pasó, en qué momento entró por la azotea este individuo. A lo mejor la agarró abriendo la puerta de su departamento, la empujó y se mete, no sabemos qué pudo haber pasado, pero bueno, la situación es que sí se oyeron gritos durante la noche. Se hizo el alertamiento al 911, los vecinos reportan que no acudió la policía, y alrededor de la 1:02 es cuando sale este individuo bajando las escaleras. Pues suponemos que se topa con la doble puerta que tenía el departamento, no pudo salir por ahí, y pues se regresa por la salida fácil, que era la azotea, directamente hacia el otro edificio, ¿no? Claro, en este caso, obviamente está confirmado, no hay una imagen en donde él esté ingresando o haya forzado la puerta principal del edificio, entonces pues todo pareciera indicar que entró por la azotea y salió por la azotea, como estamos viendo. Exactamente, eso es lo que venían denunciando los vecinos. Ajá. Y de hecho, el día de que se encontró el cuerpo, estando ya presente la policía de investigación, durante la noche se volvió a meter otro individuo por la azotea, y lo que pasó, bueno, le hacen el alto las oficiales que estaban en custodia del inmueble, se enfrenta a las policías y las policías tuvieron que dispararle, pues, pero este es otro individuo diferente al que se ve en el video, ¿no? O sea, ya era frecuente el que estuvieran ahí brincándose desde el edificio Baja California 370 hacia el edificio de Cristi, que está en Cholula 140, y pues ese es el temor, por eso tan temblorosa, con tanto miedo. O sea, se observa nerviosa observando hacia las calles. Ella había denunciado que desde el parque continuamente la gente que estaba ahí supuestamente en situación de calle, nada más estaban observando a qué hora entran los vecinos, a qué hora salen los vecinos, y pues se sentía vulnerable, ¿no? Rafael, estos videos los tiene la Procuraduría Capitalina ¿desde cuándo? Desde el día 1 de julio, desde el momento en que se encontró el cuerpo de Cristi. Durante la noche fueron los policías de investigación, estuvieron haciendo entrevistas a los vecinos, y precisamente fue cuando están entrevistando los oficiales al dueño de los videos, al que tiene las cámaras, porque es un vecino que fue el que puso las cámaras ante la situación que estaba viendo. Se fue cuando se escucharon los disparos y agarraron al delincuente que se brincó la azotea pues en la madrugada del día siguiente, ¿no? Pero entonces sí lo tiene la policía desde el día 1, y pues después de mes y medio de no tener resultados de las investigaciones, y conociendo la situación de la ciudad, de que cada día hay nuevos homicidios, claro, pues sabemos que esto se va a rezagar. O sea, es un caso que se va a complicar porque no hay una línea clara de investigación.
por las actividades que se dedicaba Cristi como activista urbana dentro del comité fundacional. Y pues bueno, nosotros pues quisimos hacer esto como una ayuda a la Procuraduría, y pues invitar a toda la población a que si reconoce a este individuo, pues lo reporte, ¿no? Y podamos ahí contribuir con ello a sacar de las calles a un delincuente que está violando y matando mujeres. Rafael, estamos platicando con Rafael Guarneros, coordinador del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo Condesa. Rafael, sobre dar a conocer este video no altera, digamos, no pone en riesgo la investigación porque es parte de esta investigación o parte de la carpeta, etcétera, etcétera. O sea, es decir, digamos, que ustedes den a conocer este video no altera ni modifica la investigación de la Procuraduría. No, para nada, porque de hecho eso es un video particular, no está formando parte, digamos, no, o sea, no lo obtuvimos del expediente, pero por otro lado, nosotros estamos cuestionando el que dentro de lo que conocemos que se hizo de la investigación, nunca hubo la toma de muestras del cubo de las escaleras, en donde en el video se ve perfectamente que está dejando huellas por todos lados. Al momento que está dejando huellas por todos lados el individuo, uno podría cotejar las huellas que se encuentran dentro del departamento de Cristi con las huellas que fue dejando este individuo, e inmediatamente poder vincular las huellas del departamento de Cristi con este individuo bajando y subiendo las escaleras a la 1 de la mañana. Entonces, es algo que estamos cuestionando, que no fueron tomadas esas huellas, no nos han permitido acceder al expediente para poder verificar si están haciendo las cosas bien, y hemos visto continuas fallas en los métodos y el procedimiento que están utilizando las autoridades, y las hemos denunciado en su momento, ¿no? Claro. Entonces, no consideramos que afecte las investigaciones, al contrario, va a ser un factor que debería de desatorar la investigación y que ayude a encontrar rápido a este individuo, ¿no? Rafael, finalmente, ¿ustedes cuánto tiempo, digamos, más le piensan dar de tolerancia a las autoridades capitalinas? Y si no, ¿qué pretenden hacer o escalar esto a algún otro lado? Sí, nosotros vamos a seguir pues de la mano con lo que es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, porque este caso fue retomado por esa oficina en virtud de que era un activista de derechos humanos, al estar pues luchando por defender el principio de legalidad en todo lo que es la vida cotidiana de una colonia frente a toma de decisiones de las autoridades, ¿no? Okay. Entonces, al ser un activista, y es la primera en varios años que es asesinada en la Ciudad de México, pues sí toma relevante importancia, y pues vamos a escalarlo al nivel que sea necesario, incluso a nivel internacional, porque es evidente que la policía está rebasada, es evidente que la cantidad de casos que están llegando están saturando incluso las oficinas del CEMEFO, de lo que es el forense, y tan es así que te voy a poner un caso. Cuando la mamá de Cristi y la coordinadora fueron a preguntar cuándo podrían pues ya recoger el cuerpo de Cristi para darle sepultura, en ese mismo momento le hicieron firmar documentos, ya está su cadáver allá afuera, los está esperando la carroza y ya la van a enterrar en Tláhuac y no pueden tocar ese cuerpo porque está siendo todavía sujeto de investigación. Entonces está hasta Tláhuac. Pero además imagínate el ir oliendo el cuerpo en descomposición en la carroza, porque ahí iba Cristi, ahí iba la coordinadora y otra vecina, porque las agarraron de improviso, y la justificación fue que como no hay recursos, no están aplicando formaldehído a los cuerpos para su preservación, porque no hay presupuesto y además porque no lo pedimos, o sea, cuando debería ser un procedimiento normal. Entonces, eso es lo que está pasando en la Procuración de Justicia. Es muy delicado y muy grave lo que estamos pasando. Rafael, en verdad, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, pues mantendremos la comunicación porque pues para conocer básicamente cuáles son los avances o los nulos avances, en este caso, como ustedes mencionan, en el caso del asesinato de Cristina Vázquez Chavarría. Rafael, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.